calle 23, número 2, raya 108, barrio García Herreros. Observamos una fachada de color blanco, la cual ya presenta desgaste por intemperie, pintura escarapelada en algunas zonas. Tenemos enchape de diferente tono, enchape partido y vencido, también enchape manchado, una fachada en vidrio con un plafón el cual se encuentra un poco despegado, algunos hachazos y perforaciones en la fachada, en la parte superior desgastado, fachada en vidrio de local en muy buen estado, piso de porche también en buen estado, con algunas manchas y perforaciones en el mismo, y piso esportillado. En la entrada tenemos una rampa de acceso enchapada con sus bordes esportillados, sardinel manchado, piso partido y esportillado de diferente tonalidad. También tenemos un portón de color blanco con rosetas de color dorado en buen estado. En la parte inferior se observan algunas manchas de óxido, al igual que en sus rieles y en sus bisagras. Lámina de ornamentación en buen estado con manchas de óxido, en su parte inferior, con la cual tiene una cerradura, la cual tiene dos copias de la llave, cerradura abriendo y cerrando suavemente. Cerradura funcional y seguro, y abriendo. Portón abriendo completamente en buen estado. En la parte superior su riel se encuentra con grasa, no se observa mantenimiento reciente. Plafón con bombillo en buen estado, plafón un poco desprendido de la pared, pintura escarapelada, soplada, marco de portón en buen estado de color blanco con algunos detalles de óxido, al igual que en su herrera. En la parte inferior presenta óxido. Cerámicas de piso con brechas portilladas y algunas partidas en buen estado. Portón cerrando suavemente. Funcionando su cerradura en buen estado. Tenemos también una reja de acceso peatonal, la cual tiene dos copias de la llave. Cerradura funcionando. Reja sin pintar con manchas en la misma en buen estado. La parte superior se encuentra en buen estado. Tenemos donde existía una nomenclatura, la cual solo quedan las perforaciones, timbre funcionando, un tablero eléctrico con su respectivo contador, al igual que su respectivo contador de agua. Fachada de color blanco en buen estado, y esta pared con algunas manchas y pintura con sopladuras y de forma irregular. Encontramos parte interna de la reja. La parte interior se encuentra en buen estado con manchas de óxido de color blanco, sin pintura recientemente. A su interior tenemos un piso de porche en tableta de cerámica, la cual presenta algunas cerámicas vencidas, partidas en buen estado. Interior de color blanco, pintura en buen estado. Tomacorrientes eléctricos de porche no están funcionando. Se realiza prueba con bombillo, no funciona. Pintura en buen estado, se observan algunas manchas de por donde baja el agua. Machimbre en buen estado en la parte superior, sin barniz, pero en buen estado. Tenemos una lámpara fluorescente en buen estado, encendiendo. Parte interna de portada en buen estado, al igual que sus respectivas paredes de color blanco. En la parte inferior se observa pintura irregular como pintura soplada, tomacorrientes eléctricos de estacionamiento no funcionan.
pintura irregular, manchas de pintura en el piso. También tenemos algunas partiduras y venciduras en la cerámica, guardascobas completos con manchas de pintura. Tenemos otro tomacorriente eléctrico, el cual tampoco tiene energía. Tapas en buen estado, las cuales se encuentran pintadas, paredes con rastros de mancha de agua, machimbre con manchas de pintura, pero en buen estado. Aquí también observamos una mancha de agua en la viga canal, paredes en buen estado, sin perforaciones. Parte inferior, sobre las guardascobas, se observa la pintura un poco soplada. Tenemos paredes de color blanco, ventana en aluminio y vidrio, puerta principal en buen estado, la cual se encuentra pintada. Tenemos un bombillo con su respectiva pantalla y machimbre en la parte superior. Tenemos un área bastante deteriorada por la humedad y presenta deterioro, machimbre sin pintar. Puertas y ventanas en aluminio y vidrio en buen estado, con una cerradura de palanca, la cual tiene 2 copias de la llave. Tiene 2 copias de la llave, cerradura funcionando. Puerta en aluminio y vidrio en muy buen estado, la cual tiene 2 llaves. Puerta en aluminio y vidrio en muy buen estado. A su interior observamos paredes de color blanco en buen estado, machimbre con algunas manchas de pintura, machimbre en buen estado. Tenemos un tubo cortinero. Parte posterior, ventana en aluminio y vidrio en buen estado, funcionando sus seguros. Abriendo y cerrando en buen estado. Funcionando sus seguros. Vidrios en buen estado, paredes de color blanco, pisos y guardascobas completos. Guardascobas y cerámicas completos en buen estado. Tenemos tomacorriente eléctrico, los cuales presentan sus tapas pintadas y un poco amarillentas. Tomacorriente de telefonía en buen estado, paredes de color blanco con algunas perforaciones ya pintadas. En la parte superior algunas manchas de machimbre. Tenemos plafón, hacemos la prueba con el bombillo, plafón funcionando. Aquí tenemos bombillos de corcho en buen estado y bombillo de la entrada también funcionando. Bombillo fluorescente no funciona. Paredes con perforaciones, orillo desgastado, plafón funcionando. Tenemos perforación en su pared, paredes de color blanco en muy buen estado, pisos y guardascobas completos. Aquí tenemos detrás de la puerta en buen estado tenemos tablero eléctrico con su respectivo timbre y un switch de apagado del timbre. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado. Pisos y guardascobas completos en buen estado, paredes de sala comedor con algunas perforaciones. Aquí en la parte superior, paredes de color blanco, algunas manchas de pintura. En el machimbre en buen estado. En la parte interna, totalmente barnizado. Tenemos un segundo plafón en buen estado. En su sala comedor, hacemos la prueba con el bombillo. Plafón encendiendo en buen estado, paredes sin perforaciones, pisos y guardascobas completos. Tenemos tomacorriente eléctrico en la parte inferior, funcionando, tapa pintada, filos y bordes en buen estado. En la parte superior observamos unos abultamientos y algunas manchas de pintura en el machimbre, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos por acá otro tomacorriente, el cual también presenta pintura en su tapa. Tomacorriente funcionando, filos y bordes en muy buen estado. Observamos una dilatación y burbujas en la pintura. La dilatación aquí al lado del apagador de cocina, probando.
en buen estado, funcionando. Tenemos una alacena en madera, la cual presenta sus paredes perforaciones y se ve un poco inclinada con una platillera metálica. Se observa un poco inestable, la cual no está fija ni anclada a la pared. Tenemos tomacorrientes eléctricos en buen estado. Tenemos también un mesón totalmente enchapado con unas puertas en aluminio, enchape en buen estado con algunos desgastes en su brecha, mesón y lavaplatos en acero inoxidable en buen estado con su brecha faltante. Tenemos una rejilla en acero, una llave mezcladora doble en buen estado funcionando. Tenemos llaves de candado de reja de patio, enchape de cocina en buen estado, paredes de color blanco. En la parte superior observamos una dilatación y una perforación con puntilla, un accesorio plástico para papel aluminio. Tenemos tomacorriente eléctrico de la cocina en buen estado funcionando. También tenemos mesón en buen estado, totalmente enchapado con orillo de aluminio, brecha un poco desgastada, puertas en la parte inferior de aluminio y vidrio en buen estado, abriendo. Interior totalmente enchapado en buen estado, lavaplatos sin fuga, al igual que en la parte de abajo totalmente enchapado. Puertas cerrando suavemente y abriendo y cerrando con algunas manchas de óxido. Interior totalmente enchapado, al igual que en la parte inferior. Área sin manchas. Aquí otras puertas, tenemos llaves de paso de gas y estufa y horno. En caso tal de ser necesario, en la parte inferior totalmente enchapado, puertas en aluminio y vidrio, totalmente funcionales sus seguros y sus agarraderas. Observamos paredes de color blanco, las cuales se encuentran un poco dilatadas, enchape en muy buen estado, punto de cocina en buen estado, funcionando su electricidad, y punto de nevera también funcionando su electricidad en buen estado, enchape a una altura de 1,70 en buen estado, donde tenemos parte superior placa totalmente pintada en muy buen estado, y una puerta ventana hacia el patio en aluminio, la cual abre completamente en buen estado, desliza, esconde detrás de la otra en muy buen estado, marco en aluminio con algunas manchas de pintura, al igual que en su interior totalmente pintado, piso de cocina totalmente enchapado en muy buen estado. Observamos una mancha de color rojo en la brecha, riel de ventana en buen estado, paredes con una dilatación en esta área, parte superior de la placa con bastante deterioro por la humedad, placa en buen estado. Tenemos patio de color blanco con una ventana de la habitación, una mesa plegable en buen estado, paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado, dos tubos cortineros en muy buen estado, plafón de patio y zona de ropas, funcionando, conexión eléctrica de punto de lavadora y enchape en buen estado. Observamos el enchape de punto de lavadora en buen estado, al igual que la parte superior de la placa. Observamos múltiples dilataciones y grietas. Tenemos tomacorriente eléctrico de punto de lavadora en buen estado, desagüe, llave funcionando, lavadero con su respectivo tapón en granito, el cual ya se encuentra manchado y un poquito deteriorado. Tenemos una puerta en la parte inferior, tenemos recortes de baldosa, puerta en aluminio y vidrio, la cual se encuentra descuadrada, un poco descuadrada, piso de patio totalmente enchapado con cerámica antideslizante, con una rejilla de desagüe en buen estado, paredes de color blanco con manchas de agua bajando, un bajante en tubo en buen estado, un candado con sus llaves en el lavaplatos en la parte superior. Tenemos reja de seguridad en varilla con una malla, paredes totalmente enchapadas del área del patio con un soporte para traperos y escobas, paredes totalmente enchapadas sin perforaciones en la parte superior. Observamos reja y tenemos una escalera para acceder al área de tanques y placa. Orillo de reja se encuentra un poco deteriorado por la humedad, pintura soplada y dilatada. En esta área ya se desprendió totalmente la pintura. Y observamos tanque en la parte superior en buen estado. Patio
de ropa en buen estado. Área de cocina igualmente también se encuentra en buen estado. Paseando por paredes sin perforaciones de sala comedor, en la parte superior machimbre con algunas manchas de pintura, pero en buen estado, algunas manchas en su canal, algunas perforaciones en las paredes, pero paredes en buen estado, pintadas sin manchas. La parte superior también se encuentran en muy buen estado. Tenemos un pasillo que nos da hacia las habitaciones y el baño social. A mano izquierda tenemos habitación principal, la cual tenemos a su entrada unos filos y bordes de color blanco en muy buen estado, un marco en madera y una puerta en madera en muy buen estado. En la parte inferior observamos desgastes en sus marcos y en sus puertas. En la parte inferior marcos con manchas de pintura y en una que otro pelonazo, cerraduras de poma sin llaves, la cual no tiene llaves. Su interior observamos pisos en cerámica, guardascobas completos, paredes de color blanco, apagadores en buen estado. Tenemos paredes de color blanco en muy buen estado, filos y bordes también en buen estado. Tenemos por esta área un apagador como para un ventilador, un tubo cortinero en la parte superior en buen estado. Tenemos machimbre con sus orillos pintados, paredes con rezanes totalmente pintados, parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado con pequeñas salpicaduras de pintura, marco se encuentra un poco pintado, en la parte inferior de la puerta se encuentra en buen estado. Tenemos por esta área, parte superior, paredes en buen estado. Tenemos un aire acondicionado, el cual funciona, está enfriando, lo que no tiene es mantenimiento. No tiene baterías. Bueno, ahorita lo probamos bien. Ganchos cortineros en buen estado, paredes de color blanco, en la parte inferior cable para conexión de red, pisos y guardascobas completos en muy buen estado. También tenemos por esta área una ventana en aluminio y vidrio funcionando sus seguros, abriendo y cerrando suavemente en buen estado, ventana con sus seguros funcionando, bordes y filos en muy buen estado de ventana. Tenemos otro tomacorriente eléctrico que nos lleva corriente hacia el borde, paredes con dilataciones y quebraduras, paredes sin perforaciones. En la parte superior tenemos como para un ventilador, dos tornillos, orillos de machimbre con manchas de pintura. Orillos de machimbre con manchas de pintura. Tenemos una pequeña ventana en buen estado, abriendo, cerrando, vidrios con papel ahumado, orillos en buen estado. En la parte inferior, tomacorriente eléctrico en buen estado, funcionando, paredes de color blanco sin perforaciones. También tenemos un plafón funcionando con su respectivo apagador en esta área, plafón funcionando. Tenemos un conector para el aire acondicionado en buen estado, pared de color blanco, aire acondicionado funcionando. Creo que el control no tiene baterías, por eso no encendió. Acá también tomacorriente funcionando, a 110 la electricidad. Tenemos un closet en madera color Wengue en buen estado, su interior de color blanco con su respectivo tubo perchero. Tenemos un desgaste en su interior, bisagras en buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente. En la parte inferior tenemos dos gaveteros, los cuales abren y cierran suavemente, interior totalmente pintado. Tenemos la respectiva tabla que cubre esta área. Tenemos puerta central sin llaves, donde tenemos un respectivo organizador, un gancho perchero, interior con su respectiva división en muy buen estado, bisagras y puertas en muy buen estado, puertas sin cerradura, control de aire acondicionado. Ya está encendiendo, ¿qué pasó? Control de aire acondicionado. Aire acondicionado funcionando, las pilas se encuentran un poco desgastadas, pero ahí se observa el aire acondicionado funcionando. Interior en buen estado, puertas cerradas suavemente.
Tenemos sus otras puertas en buen estado, interior con su respectivo tubo perchero. En la parte superior observamos desgaste en el closet, puertas en buen estado, bisagras también, interior con perforaciones sin tapar, tornillos. Y en la parte inferior tenemos un gabinete doble en buen estado, abriendo este marco suavemente en muy buen estado, aire acondicionado funcionando, sin mantenimiento, parte superior machimbre con algunas manchas de pintura, pero machimbre en muy buen estado, piso y guardascobas completos. Saliendo de la habitación número 1, retornamos al pasillo donde tenemos puerta y marco en madera en muy buen estado, la cual nos da acceso al baño social. El cual el marco se encuentra con sus orillos un poco pintados. En la parte superior marcos descuadrados y en la parte inferior se observa desgaste por humedad, al igual que en la parte inferior de la puerta se observa desgaste por humedad y falta una moldura en madera, al igual que su marco. En la parte inferior se encuentra desgastada y orillos pintados, cerradura de poma desgastada, pintada, sin llaves, puerta con un gancho y puerta en buen estado general con algunas pequeñas manchas, cerradura de poma abriendo, interior de baño social, parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, la falta en la parte superior, la moldura, interior totalmente pintado, machimbre con algunas manchas de pintura color blanco, paredes en buen estado, tenemos su respectivo plafón. Vamos para probar bombillo. Ahí, bombillo funcionando, apagador funcionando, toma corriente eléctrico, ya lo probamos. Tenemos enchape con respectivas incrustaciones en buen estado, enchape sin perforación, tenemos toma corriente eléctrico de lavamanos en buen estado, llave funcionando, sistema tipo push en muy buen estado, lavamanos de tazón, mueble en madera en muy buen estado, con un gavetero totalmente en buen estado, bisagras un poco deterioradas, gabinete en la parte inferior en buen estado, bisagras abriendo y cerrando suavemente con un poquito pequeños detalles en óxido, interior sin ningún tipo de fuga en muy buen estado. En la parte inferior tenemos rejilla de desagüe, parte posterior de la puerta se observa bastante deteriorada, no tenemos rejilla de corte de agua, piso en buen estado, tenemos un sanitario de doble descarga con su tapa y su bizcocho en muy buen estado, funcionando su descarga, sin laterales de sanitario en muy buen estado. En la parte inferior tenemos una dilatación del sanitario, una pequeña partidura, la cual no presenta fugas de agua en ningún momento y en buen estado.